Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Alfredo, ¿cuál es tu parque favorito en Medellín? Uy, parques favoritos hay varios y como dependiendo del ambiente. A ver, por ejemplo, me gusta mucho el Parque Juanes de la Paz, me parece un parque amplio. Castilla, Sí, la 65. me encanta el sitio porque es un sitio como familiar, se le da muchas cometas, me gusta como el ambiente que se vive, me parece muy chévere. Parques del Río, me parece un ícono muy bacano. Yo creo que es un proyecto que después podemos dar un debate muy profundo que debería seguir, o sea, muy costoso económicamente, pero con unos beneficios grandísimos y un lugar de ciudad que puede ser supremamente importante, que es importante, pero podría tener una relevancia si se amplía muchísimo. Me encanta el Parque de Boston, me parece de un ambiente muy interesante, aunque no tiene pues mucho espacio verde, para ser franco, pero es un sitio de mucha acción y uno ve mucha vida de Medellín y me gusta como ese tipo de parques. Es decir, ahí veo como varios, cada uno como unos más familiares, unos muy icónicos de ciudad chéveres como para caminar o hacer ejercicio y otros muy de ver lo que pasa en Medellín, que Boston me encanta. Me gusta, ¿sabes qué me gusta mucho? Me gusta la villa. En la villa de Burraya en Belén, que además se convirtió ya en un espacio, por ejemplo, todos los sábados hay torneos de hip hop, peleas de gallos que llaman. Súper bacano, un espacio también extraordinario, bacanísimo, Ciudad del Río. No, yo creo que Medellín tiene un par de espacios verdes bacanos, pero insuficientes todavía, digamos, para la cantidad de metros cuadrados por habitante que deberíamos tener. Pero yo te quería hacer Sin antes duda. otra pregunta, que no sé si la tenés aquí en la cabeza, pero un árbol que tengas identificado, que digas como fue pucha, este árbol lo recuerdo mucho, me gusta mucho, lo he visto varias veces. Pues, es decir, Medellín tiene incluso, digamos, especies endémicas, es decir, que solo dan en Medellín, Tenemos que una que se llama Caliandra medellinensis, tal cual. el carbonero. El carbonero, que además lo veo mucho, o sea, se lo tengo muy identificado porque tiene una flor pues muy peculiar que me parece supremamente bonita. Es un árbol que, digamos, cada vez que lo veo lo identifico, en donde sea y cuento, le digo a las personas, ese es una especie endémica de Medellín y solo aquí pues el carbonero, que me parece súper importante, pero si me pones a pensar, si me pones a pensar un poquito más amplio, a mí me gustan esos árboles grandes de parque como tipo ceibas, tipo, es decir, que son de los que dan esas sombras ¿Has visto esa espectaculares. ceiba que hay entrando al jardín botánico cuando uno pasa el caracol, que es un árbol? Yo no sé cuántos años tendrá pues esa ceiba, pero eso es una cosa, eso es un abuelo tremendo. Yo veo esos árboles y uno los ve mucho en parques, digamos, de municipios antioqueños, como esos grandes árboles que dan esas sombras y uno dice, esta es calidad de vida, una cosa tan simple, ese tipo de árboles muy icónicos que uno ve en muchos parques, muchas plazas, tanto de Medellín como de nuestros municipios, yo creo que son unos iconos supremamente bonitos. Y pues y no hablemos del Guayacán, que es muy disidente. Creo que Medellín tiene una gran oportunidad he dicho siempre como hacer, son kilómetros de Guayacanes que tuviera una zona No entiendo por qué no lo hemos especial. hecho. No entiendo por qué no lo hemos Sí, hecho. ahí hay El retos. bulevar de los Guayacanes. Tal cual, es decir, que uno los ve en unas épocas en Medellín, pues, No, es que que son dirán que es de un árbol muy soñación. cliché, pero es que Y otro que me parece muy lindo es el Yarumo, espectacular. que uno ve allá como el blanquito dentro de una montaña, que se ve el blanquito, que me parece supremamente bonito y también es decir, los árboles son unas grandes compañías y yo pues no soy especialista ni mucho menos, más un gomoso, pero, pero creo que ese es un campo de exploración muy grande que tenemos de aprendizaje y de potenciar a Medellín en ese sentido. Y digamos una cosa súper importante, o sea, los servicios ecosistémicos que prestan los árboles, la sombra, el hogar y el refugio para un montón de animales de la fauna silvestre que tenemos en nuestra ciudad, pero La diferencia de clima, es la decir. diferencia de clima es impresionante, pero también el embellecimiento. Por ejemplo, la Avenida Bolivariana o la Avenida Nutibara, que tienen unos cauchos gigantes y uno dice, o sea, esas avenidas sin esos árboles pierden por completo su Sin gracia duda. y pues además serían un daño muy grande. Hay un reto. Yo cuando estábamos en el Consejo discutiendo las vigencias futuras para el metro ligero de la 80,
uno de los debates que yo tenía gigantescos era, no, yo no estoy de acuerdo con que tumben árboles. Ahí va a haber un debate gigantesco. Yo, pues, vos sabés que he sido de los que se amarran los árboles para que no los... Sí, que siempre hay una discusión entre el progreso versus la arborización, pues, o la vegetación que existe en los lugares, o la fauna que existe en esos lugares, que es muy complejo de dar porque, digamos, hasta qué punto ese equilibrio se lleva a cabo como en pos del progreso, que creo que hay un reto muy profundo, un debate de nunca acabar. Pues yo sí, y volviendo al tema original, yo creo que si en Medellín sí falta mucho espacio verde, de pronto va a haber mucho espacio público, pero falta mucho espacio verde, ya mucho, y lo hemos visto pues en muchas zonas de la ciudad que han sido invasiones y que ya es difícil quitar a las personas para hacer espacio verde, inclusive en esas zonas. ¿Qué podríamos hacer en una ciudad con tantos retos en ese sentido? Vamos a hablar hoy de parques públicos, vamos a hablar hoy de árboles, de arbolado urbano, de una ciudad verde como la que nos soñamos. Entonces no se pierdan este capítulo de Sesiones Extras. En el sexto capítulo de Sesiones Extras nos enfocamos en los pulmones verdes de Medellín. Junto a Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, exploramos los desafíos y la importancia de proteger nuestras zonas verdes y ecosistemas urbanos. ¿Estamos haciendo lo suficiente para conservar el medio ambiente en nuestra ciudad? Descubre las acciones necesarias para una Medellín más verde y sostenible. Alfredo me critica mucho mis camisas de flores y de maticas, pero hoy no podía utilizar una camisa diferente para hablar de este tema tan espectacular. Hoy nos acompaña una invitada de lujo que yo no hice sino joder cuando era concejal. Yo la llamaba y le decía, ¿por qué me van a cortar el árbol de yo no sé dónde? Mira que me está llamando un vecino de tal calle, de tal barrio, que le van a cortar un árbol. Ella es Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, el espacio público verde más importante de la ciudad, diría yo, un escenario extraordinario, que vivió también una crisis muy grave en los últimos 4 años, en la administración anterior de Daniel Quintero, pero que poco a poco también se va recuperando, porque yo creo que una de las cosas más poderosas que vimos fue la apropiación tan grande de los ciudadanos de Medellín por el Jardín Botánico. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Sesiones Extra. Y lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cuáles son los grandes retos de arbolado urbano que vos estás viendo que tenemos hoy en la ciudad? Bueno, qué rico esta invitación y qué dicha esta conversación con ustedes dos que han sido pues cercanos y aliados del Jardín Botánico, y eso fue para nosotros muy importante en su momento y continúa siendo pues un apoyo fundamental. Yo creo que esta y todas las ciudades tienen unos retos importantes en cuanto al arbolado urbano, porque necesitamos crecer en armonía, porque estamos viendo que con todas estos crecimientos de las ciudades, en donde cada vez lo gris crece muchísimo más, vamos teniendo mayor calentamiento global, nos vamos adentrando un poco más en los bosques, vamos dejando la fauna sin lugares para la vida. Entonces, nosotros hemos llegado a un punto en el que la misma naturaleza nos ha dicho, pare, espérese que el desarrollo no puede ser así, usted tiene que hacerlo de una manera más armónica, y eso nos ha pasado incluso con las inundaciones. Hablando con un experto de aguas, hablábamos recientemente de las inundaciones que hubo en el Retiro hace un par de meses cuando llovió tan fuerte después de una sequía tan tremenda, y le preguntábamos precisamente a este experto si la tierra está tan seca, ¿por qué al caer esa cantidad de agua no se está aprovechando, sino que se generan las inundaciones? Y este experto nos decía, pues precisamente tenemos tanto asfalto, tenemos tanto cemento, que estamos evitando que la tierra tenga esa capacidad de absorción que generalmente tiene. Entonces todos esos retos van y le apuntan al arbolado urbano, y para poder lograrlos no hay otra manera diferente que generar procesos educativos, porque necesitamos que la gente conozca para que cuiden, generar procesos de planeación urbana con sentido. ¿Por qué vamos a sembrar esa especie? ¿Es esa la especie? ¿Es esa la necesidad y el objetivo de ese espacio para yo definir si ese debe ser el árbol o no? Y por supuesto la misma investigación, porque esa investigación es lo que me va a permitir volver este círculo virtuoso, y es conozco más, aprendo más, apropio más, utilizo mejor y conservo mucho más esa naturaleza. Pues yo fui compañero de Claudia en la universidad. O sea, Bueno, entonces, aquí digamos que hay un conflicto de interés, sí. Por un lado, y ella te pasaba todas las tareas a vos. Adicionalmente, pues he sido su fan, y me gusta mucho que ver compañeras ya en los puestos importantes. Yo creo que ser directora del Jardín Botánico
creo que es un sueño de muchísimas personas, por lo que significa la entidad, por lo que significa para la ciudad y por el potencial que no solo ya el Jardín Botánico es solo un espacio de la ciudad, sino que es un gran escenario, el jardín se ha vuelto un gran escenario para la investigación, para la apropiación en muchas comunidades, para muchos que puede hacer y además es un icono nacional. Si vemos a alguien que haya hecho bien las cosas y que puede multiplicarse ese conocimiento, es del Jardín Botánico y muchas ciudades dicen qué pasa en Medellín, que somos referente nacional, pero que todavía tenemos retos y intereses muy grandes. Entonces hago esa minita para ya empezar a temas ya concretos y es, Claudia, ¿qué ciudades tenemos de referentes? Es decir, nosotros deberíamos apuntarle a hacer como qué, entendiendo que cada una tiene sus particularidades, como dijimos, geológicas, geográficas, pero ¿qué podría ser una buena ciudad en términos de espacios verdes, de espacios caminables, de lo que decía, un lugar donde uno puede echar una siestica tranquilamente con su familia, que yo diría que esa es la verdadera calidad de vida en una ciudad, que uno pueda decir, hombre, voy con mi familia, estoy seguro, y nos echamos ahí los tres a hacerle la siesta al almuerzo. ¿Qué podría uno pensar que valdría la pena tener de referentes? O Medellín podría más bien, o no hay, más bien cómo nos convertimos en uno. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Hay ejemplos en el mundo muy interesantes. Por ejemplo, Singapur es un ejemplo maravilloso de lo que han podido hacer en términos de vegetación. El solo jardín botánico de Singapur tiene 100 hectáreas, mientras que el de nosotros tiene 13.2. Bogotá, que es un jardín botánico más grande, tiene alrededor de 20 hectáreas. Entonces, el solo hecho de que tú ya tengas 100 hectáreas de jardín botánico te está mandando un mensaje distinto. El tema del aprovechamiento del espacio, incluso los jardines verticales, es un ejemplo interesante en Singapur. Pero yo creo también que nosotros aquí tenemos nuevamente que conocer lo que tenemos para saber cómo lo vamos a aprovechar. No hemos encontrado aún un modelo como el que tenemos en Medellín, en el que a través de una alianza pública-privada se ve el cuidado del arbolado urbano. O sea, el Jardín Botánico de Medellín viene desde el 2008 con este contrato. Recordemos que el Jardín Botánico no es una institución pública, tiene uno de sus socios que es público o de sus fundadores, pero los otros tres son privados. Entonces nosotros funcionamos como una institución privada. Y que Medellín pueda decir que tiene a la entidad científica, porque además somos centro de ciencia desde el año 2018, tiene un centro de ciencia. ¿Eso qué significa? Al cuidado, que nosotros hacemos investigación, que tenemos procesos sistematizados y organizados, que nosotros producimos conocimiento, es decir, que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, que nosotros podamos decir en Medellín que tenemos a la entidad científica que más sabe de flora, al cuidado de nuestros espacios verdes y que además este jardín botánico es capaz de ser autosuficiente y autónomo porque presta un servicio de calidad, es un modelo único en el mundo. Entonces creo que también nos toca hacer una suerte de collage de diferentes experiencias que tenemos. En ciudades como Atlanta o como Nueva York se han acondicionado espacios en los que antes estaba solamente el concreto, como parques al aire libre, incluso parques elevados. Entonces, no creo que haya un solo referente y creo que nosotros también podemos ser un referente. Solamente con el contrato del Jardín Botánico, desde el 2008 hasta la fecha, hemos incrementado en un 20% el número de especies nativas. Es decir, el secreto lo tenemos aquí. Claro. Medellín es una ciudad como en un 70% autoconstruida, es decir, de origen no planificado por la institucionalidad pública, sino donde llegaron un montón de familias, muchas en condición de desplazamiento forzado por la violencia, en contextos de altísima pobreza, y esos barrios autoconstruidos, pues digamos, como no han tenido la posibilidad de ser planeados desde la institucionalidad, han tenido retos muy grandes en materia de zonas verdes. El Jardín Botánico es vecino de uno de esos barrios autoconstruidos, Moravia, que a mí me parece es uno de mis barrios favoritos por su historia, por todo lo que ha pasado pues, en ese territorio. ¿Cómo ha sido la relación del Jardín Botánico con los moravitas? Porque a ellos se les dice moravitas. ¿Y qué aprendizajes crees vos que puede dar eso también para que los otros barrios autoconstruidos de nuestra ciudad empiecen a apostarle mucho más a la biodiversidad a través de, no sé, soluciones basadas en naturaleza, techos verdes, muros verdes? ¿Qué aprendizajes hay ahí? Bueno, Moravia, además de ser nuestros vecinos, es también un barrio que es nuestro lugar de residencia. O sea, cuando yo miro la cantidad de empleados que tiene el Jardín Botánico, que en este momento somos alrededor de 900 personas, tenemos una cantidad de gente que vive en Moravia. Entonces Moravia también es nuestro lugar de residencia, también vivimos ahí.
Y no solamente en Moravia, sino en toda la Comuna 4. Hemos venido haciendo ejercicios muy interesantes de conocimiento, de apropiación del espacio de los moravitas y también de los demás vecinos. Hemos establecido con la comunidad huertas comunitarias, jardines funcionales, en donde al yo sentirme perteneciente a ese espacio, al yo saber cómo intervenirlo y tener una institución experta que me acompañe, eso es mío, y como es mío lo cuido. Entonces realmente la Comuna 4 para nosotros no solamente son nuestros vecinos, es que son los que viven al lado de nosotros, es como si vivieran en la misma casa nuestra. Alguna vez haciendo un ejercicio sobre Zona Norte decíamos es que Zona Norte es un lugar en el que se sueña y se cumplen los sueños. O sea, ¿cuántos niños visitan el Jardín Botánico pequeños y dicen, ay, qué dicha, yo quiero estudiar alguna vez ingeniería forestal o quiero ser biólogo, y estudian en la Universidad de Antioquia y hoy trabajan en el Jardín Botánico de Medellín? Entonces, para nosotros es muy importante ese tema de la apropiación social, de esos barrios que volvemos más verdes y cómo nosotros hacemos esa transferencia directa de conocimiento para nuestros vecinos para que también cuiden el jardín botánico y lo extiendan a sus mismos hogares y lugares de residencia. ¿Cómo construir más espacio verde en Medellín? Es decir, uno ve unas comunidades con unos parques de pronto centrales, pues no sé, el de Aranjuez, pues en Villahermosa, veo en un parque de no sé cuántos tendrá, de una cuadra, pues que puede ser más o menos de unos 6.000, 5.000 metros cuadrados, y a veces ni siquiera pues ni muy arborizado, simplemente a veces mucho cemento inclusive, para decirlo de alguna manera. Medellín, ¿cómo puede ganar espacio? Entendiendo que que ya el lugar está muy limitado, ya tenemos muy poquito espacio de construcción. ¿Cómo podemos generar más espacio para que la comunidad tenga un espacio cercano? Porque yo podría decir, bueno, pues no sé, si el día que tengamos el aeropuerto, entonces le ponemos muchos metros cuadrados, pero finalmente todavía estamos muy lejos de Carambolas, o estamos muy lejos del 12 de octubre. Entonces las personas no van a apropiar ese espacio seguramente, pues van a hacer como si casi fuera otra ciudad. ¿Qué podemos hacer como una planeación y una inclusión de la sociedad y de los ciudadanos? Porque no es fácil decirles, venga, los voy a mover un poco porque necesito ganarme un espacio que ustedes tienen en esa centralidad y ahí les puedo dar espacio. ¿Esa es una alternativa o simplemente será mejor decir, hagamos, no sé, techos verdes y jardines verticales, y esa es una forma de ganar un poco de espacio? ¿Qué podría o qué alternativas se podrían utilizar, entendiendo que hay procesos de infraestructura, pero también sociales muy profundos que generarían esos cambios en la sociedad? Ahí hay varias variables que se involucran. Muchas veces nosotros en los cambios sociales incluso pensamos que necesitamos hacer unos grandes desarrollos para que efectivamente tengamos cambios. Y sí, claramente, hay unos proyectos de infraestructura que son importantes y que deben ser grandes, pero no nos damos cuenta que en pequeñas acciones también estamos haciendo una contribución. El balcón de la casa es un sitio importante. Es que dependiendo de las especies que yo tengo en mi balcón, tengo visitantes de esa flora que son fauna importante que multiplican bienestar. Es que los servicios ecosistémicos son importantísimos. Ahora, ¿qué le puedo entregar yo al ciudadano? Yo le tengo que entregar al ciudadano conocimiento, porque no se trata de establecer cualquier tipo de especie o que yo al frente de mi casa diga, yo acá tengo una manguita, voy a plantar X especie que aquí se va a ver divino, porque tengo que pensar en el futuro y tengo que pensar en la planeación. Una de las grandes ventajas que tenemos al tener al jardín botánico interviniendo en la ciudad es precisamente esa visión de futuro. Cuando nosotros hacemos la planeación con el distrito a decir, bueno, vamos a hacer este establecimiento, lo primero que preguntamos es cuál es el objetivo de este espacio. No, es que por aquí va a pasar una avenida, es que por aquí hay un cableado de luz. Listo, no puedes establecer esta especie porque es que en 20 años se te va a llevar ese cable de luz, o las raíces van a impedir que después podamos hacer un desarrollo futuro o van a dañar las tuberías. Entonces a la ciudadanía también la tenemos que educar, porque a veces en esa buena intención de hacer más verdes los espacios tomamos decisiones equivocadas. Alguien en estos días me mostraba un lote hermoso, divino, y me decía, mírame estos bambusales como están creciendo, y le decía, ¿y dónde vas a hacer la casa? Acá, y ya te diste cuenta cómo se te está propagando solito ese bambú y qué vas a hacer con la tubería de tu casa. Entonces creo que hay un tema ahí fundamental que es la educación del ciudadano. Hay otro tema que es la planeación del espacio.
Creo que sí necesitamos más espacios verdes, necesitamos más espacios públicos y también necesitamos conocer sobre beneficios ecosistémicos. No necesariamente yo tengo que plantar todo un bosque para recibir un murciélago, por ejemplo, que aunque le tengamos mucho miedo a los murciélagos, hay especies de murciélago que son capaces de comerse en una noche su peso en zancudos. Entonces, mira todos los beneficios que nos va trayendo esa fauna. Tenemos que saber cuál es ese tipo de especies que vamos a establecer y creo que no debemos descalificar los espacios que tenemos. Pequeños, medianos o grandes, permiten hacer transformaciones importantes. Yo estoy convencido de que en medio de esta crisis climática y ecológica que estamos atravesando, de cambio climático, de pérdida masiva de nuestra biodiversidad, una de las herramientas más poderosas tiene que ser la educación, pues cómo uno educa a los ciudadanos alrededor de la importancia que tienen los espacios verdes y demás. El Jardín Botánico juega un papel muy importante en eso, porque ¿por qué no nos contás un poquito también como de las experiencias que ha habido en formación de públicos, de ciudadanos, y de pronto no sé qué vacíos encontrás vos hoy en nuestro sistema educativo, que yo siento que nos hablan mucho de los ríos de Asia, de los ríos de Europa, del río Magdalena, pero poco nos hablan de las quebradas que tenemos en nuestros barrios, en los colegios poco se discute sobre eso. No sé si eso te amerita también como una reflexión al respecto. Cuando nosotros hablamos de educación, no solamente en este tema, sino en cualquier otro, yo creo que hay una visión en la que cada vez tenemos que ser más intensivos y es en la visión de sistema. Porque una de las cosas que nos pasa en la educación es que empezamos a ver los temas aislados. Y al verlos aislados no entendemos cuál es la relación que se tiene con un todo. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de reciclaje. Y decimos, es súper importante tener las 3 canecas, hacer una correcta disposición de residuos, pero es que ese tema no empieza en la disposición, ese tema empieza, por ejemplo, en el consumo responsable, en los colegios. ¿Cuánto te está sirviendo del almuerzo? ¿Te vas a comer todo ese plato? ¿O vas a servirte solo lo que vas a comer? Porque si tú solamente te sirves lo que comes, la cafetería producirá solo lo que tú necesitas. Y si la cafetería produce solo lo que tú necesitas, entonces va a demandar la cantidad de productos que necesita. Y en esa cadena hacia atrás, pues vamos a cultivar lo que necesitamos, ¿cierto? En este momento, la tercera causa de deforestación en Antioquia es precisamente la agricultura. Y en eso hay un relacionamiento importante con el monocultivo. Entonces yo solamente siembro X fruta o X verdura porque estamos demandando unas cantidades exageradas que al final terminan en los desechos orgánicos porque no me los estoy comiendo. Entonces aquí tiene que haber una visión de sistema. De acuerdo, ¿qué nos pasa con la educación? Todavía nosotros cuando estamos mirando el ecosistema desértico, abro el libro de ciencias naturales y veo el desierto del Sahara. No está la foto del desierto de la Tatacoa, que tampoco se parece al del Sahara. Ahorita volviendo a una segunda pregunta que me hiciste, ¿qué es lo nuestro? ¿Qué es lo propio? Entonces, en términos de educación, nosotros hacemos un esfuerzo muy importante. En este momento estamos en más de 50 municipios de Antioquia. Estamos llegando a unos lugares que ustedes ni siquiera se imaginan, que nos toca tener todas las posibilidades de movilidad, incluida burro, mula, chalupa, para llegar a espacios en donde incluso esos niños, aunque saben lo que están viendo, necesitan nombrarlo. Estamos haciendo unas actividades interesantísimas con instituciones educativas, con colegios, Inspiración con Fama es un aliado importantísimo. Y en todas las intervenciones arrancamos con cartografía, porque es que ni siquiera sabemos en qué lugar estamos parados. Si yo vivo en el norte, si yo vivo en el sur, si estoy en el occidente, por dónde sale el sol, es que son cosas que parecen básicas, como diría el chiste, parece chiste, pero es realidad. Tenemos un espacio que se llama Laboratorio de Agricultura Urbana, en donde en reiteradas ocasiones les preguntamos a los niños de dónde viene la yuca y la respuesta, se los digo seriamente, es del supermercado. O sea, no entendemos que aquí hay todo un proceso. El agua viene de la llave. El agua viene de la llave, que además al yo no entender y no conectar este todo es que es difícil para esta generación nuestra y para las que vienen realizar un correcto cuidado. Porque empiezo a solucionar primero lo que no es, o segundo, tengo soluciones que son incompletas. Entonces pongo 3 canecas muy bonitas, hago toda una pedagogía sobre la disposición del residuo, pero no me he preguntado el paso antes de la caneca. Siembro muchas especies porque es muy importante tener espacios verdes, pero siembro las especies equivocadas.
Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del ojo de poeta, esta amarillita con puntico negro que vemos en Oriente, que ya vemos en Medellín, es una especie invasora, y es una especie invasora que literalmente se traga el árbol, lo ahoga, y si ustedes se van por Las Palmas, hacia el Alto de Las Palmas mirando, van a ver que ya tenemos árboles ahogados, porque tenemos la información incompleta, porque qué florecita tan bonita. Entonces, venga, la establecemos y no es así. Entonces, creo que uno de los problemas de la educación es cómo miramos nosotros esto de una manera sistémica. Y segundo, cómo conocemos lo nuestro. Al Jardín Botánico el año pasado entraron de manera gratuita 1.200.000 personas. 1.200.000 personas en el 2023. En el 2023. En la fiesta del libro. Incluida la fiesta del libro. Una locura. El 80% son estratos 1, 2 y 3. Entonces, nosotros estamos logrando en un espacio hacer una educación para el que entre. No me importa de qué barrio vienes, es que si tú y yo estamos en la fila tenemos acceso a la misma información. Eso empieza a generar una visión muchísimo más completa y muchísima más amplia de qué es la biodiversidad y cuál es mi relación con la biodiversidad. ¿Vos sentís que la gente está adquiriendo un poco más de conciencia alrededor de la importancia del arbolado urbano y de las zonas verdes? Yo decía ahorita, pues, como introduciéndote que te llamaba mucho porque en La Milagrosa me van a cortar un árbol, Claudia, explícame qué es lo que está pasando, no sé qué. ¿Vos sí sentís que la gente se está apropiando cada vez más de eso? Porque yo no sé si es tal vez exceso de optimismo, pero a veces siento que la gente está diciendo como, juepucha, además la gente ha construido vínculos con los árboles de la cuadra, con el árbol que está en el barrio. ¿Cómo has visto vos eso y cómo lo incentivamos más? Pues, ¿cómo hacemos que la gente se enamore más de su entorno natural? Yo creo que en la pandemia nos pasó algo importantísimo y es que todos nos volvimos jardineros, ¿cierto? Todos sembramos, todos establecimos en el balcón unas plantas diferentes y ahí ya se generó la primera pregunta, ¿cierto? Y alrededor de eso pues nos hemos preguntado, ¿y este árbol qué le pasa y por qué está enfermo? Creo que ya nos podemos mover a la segunda etapa, que es nuevamente el conocimiento. Porque lo que también nos empieza a pasar es que al no tener la información asumimos posiciones o posturas o defensas que están descontextualizadas. Entonces, por ejemplo, hemos tenido muchos problemas con algunos laureles, falsos laureles del barrio Laureles. Resulta que los falsos Se levantan del piso y que... se levantan del piso, pero además el falso laurel no es una especie nativa colombiana, es una especie introducida y hace muchos años se establecía con 3 ramitas. Entonces se ponían 3 ramitas en la mitad y esos árboles empezaban a crecer, se empezaban a unir los troncos y tenemos unos árboles grandísimos que al final lo que empieza a pasar es que se caen así. Entonces en el centro tengo acumulación de agua, pero además son unos árboles gigantes que en cualquier momento se cae una rama. El mismo eucalipto. El eucalipto tiene un proceso que se llama la poda natural. Y la poda natural es que en cualquier momento una rama de un eucalipto se te cae. Si tú tienes un eucalipto en el parque, tienes un riesgo público. Entonces, a veces, al no tener toda la información y por los vínculos que nosotros logramos con la biodiversidad, hacemos unas defensas sin tener todo el contexto. Entonces, por eso les digo, creo que la segunda etapa es, hay que conocer y me tengo que informar. Porque los árboles también tienen un ciclo de vida como lo tienen las personas y porque cada vez más tenemos que ser conscientes de que esos árboles, esa naturaleza guardan un poco de nuestra identidad. Hay una especie que se llama el jazmín de la noche, que tiene un olor característico. Espectacular. Delicioso. Sí. Si yo siento ese olor, me devuelvo a las reuniones familiares porque en la casa de la tía donde siempre nos reuníamos había un jazmín de la noche. Entonces yo puedo decir que el jazmín de la noche guarda parte de la identidad de Claudia García. Y si hacemos el ejercicio ya, y yo les digo cierren los ojos y piensen en una especie, se devuelven a la niñez y me van a decir el palo de mangos de la tía de no sé dónde, la palmera cuando yo llegaba a yo no sé dónde, el árbol, el ciprés que había en tal parte. Por ejemplo, en mi colegio hubo un ciprés toda la vida que estudié y todos pensamos que era un cedro, porque el colegio se llama Los Cedros, era un ciprés. ¿Cierto? Entonces la naturaleza también guarda parte de nuestra identidad. Y por eso un árbol a veces para una persona no es simplemente un árbol, pero necesita el mismo entendimiento del ciclo de vida de los seres humanos. Los árboles como las personas se mueren, los árboles como las personas se enferman, los árboles como las personas cumplen su ciclo. Y también tengo que entender que hay especies que tienen comportamientos
que hacen que dependiendo del contexto esté bien o mal ubicado, como el caso del eucalipto que les contaba. Claudia, el plan de desarrollo actual del alcalde Federico Gutiérrez se establece una meta súper ambiciosa de lo que han llamado los corredores verdes. Creo que son como 100.000 metros cuadrados. Puede que me esté equivocando con la cifra, pero me imagino que ustedes son aliados estratégicos del cumplimiento de esa meta. No sé si nos puedes hablar también un poco de eso, dónde están proyectados, si se ha pensado dónde pueden estar ubicados, pues porque tenemos un gran problema de espacio, sin duda. Siempre la discusión cuando se traza una pregunta de dónde pongo una biblioteca, dónde pongo un colegio, dónde pongo viviendas de interés social o dónde pongo parques públicos, es cuál es el espacio disponible que hay en una ciudad tan densamente poblada y tan estrecha. ¿Han hablado un poco de eso en el Jardín Botánico? Bueno, pues nosotros en esta administración estamos teniendo una alianza muy fuerte con todo el equipo de Federico Gutiérrez, pues precisamente porque ha sido una de sus banderas, no solamente en esta temporada, sino en la primera temporada, los corredores verdes, que para nosotros pues es una estrategia que ha sido exitosa, sobre todo que maneja un tema interesante que es el de conectividad. Como no necesariamente yo tengo acá un parque aislado, sino que a través de un corredor verde estoy conectando diferentes zonas de la ciudad y eso genera pues todo un paso de flora y de fauna que es bastante interesante. Claramente, en un principio, y tenemos que ser sinceros, los esfuerzos que ha hecho esta administración han sido de desatrasar lo que durante 4 años no se hizo para continuar con estos planes de crecimiento. Dentro de lo que yo he visto, de lo que yo he conocido, he recibido con mucho agrado que estos proyectos de infraestructura nuevas como colegios o centros de bienestar siempre tienen un diseño paisajístico involucrado. No está solamente el edificio, sino que también están pensando en cómo continúan con esta cadena verde. Por supuesto, es un desafío en una ciudad como Medellín incrementar el número de metros cuadrados, pero creo que es una apuesta que vale la pena. Y que nosotros desde el Jardín Botánico estamos viendo de primera mano el esfuerzo que la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Medio Ambiente están haciendo por hacer inversiones importantes en la ciudad. Es que todo lo que tiene que ver con las cuencas de las quebradas, ese fue un tema que estuvo abandonado casi que los 4 años. Entonces, en este momento, la Secretaría de Medio Ambiente ha hecho unos esfuerzos grandísimos por recuperar ese mantenimiento de las quebradas. Entonces, creo que hay una determinación política interesante, una declaración que la está acompañando los recursos para lograr esos proyectos y esperemos que podamos lograr todas esas metas que nos han propuesto. Es un tema que se habla mucho, pero no sé qué tan realidad se vuelve y es todo el tema de techos verdes, de cultivos hidropónicos dentro de las casas, huertas comunitarias, de cómo está Medellín en ese sentido, porque creo que se ha hablado, pero no sé si se han, digamos, puesto buenos recursos públicos, si ha habido socialización clara, si ha habido un liderazgo claro frente a esos proyectos y cuáles serían sus impactos, es decir, que ayudar a la seguridad alimentaria, que reduciría como el calor, que es un tema que Medellín yo creo que está padeciendo desde hace mucho tiempo con el cambio climático, un aumento grandísimo de las temperaturas. ¿Qué pasa con esos proyectos? Si son viables, si son técnicamente viables, si funcionan, ¿cuál sería su impacto en Medellín? Bueno, hay muchas maneras de enriquecer todo este territorio verde que tiene Medellín. Y esas son algunas estrategias que han surgido precisamente por lo limitado de los espacios. Las huertas comunitarias tienen un beneficio, en mi opinión, importantísimo, y es que permite que la gente se unte, o sea, permite que la gente directamente se comunique con lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Necesitamos que haya continuidad en estas iniciativas, porque desafortunadamente con muchas huertas comunitarias arranca en un principio la idea con muchísima fuerza y se va quedando sin gasolina. Al quedarse sin gasolina se nos va muriendo la huerta y nunca vamos a poder sacar ni la lechuga, ni la zanahoria, ni la papa que esperamos para que todos podamos hacer el sancocho en el barrio. Entonces creo que ahí hay que hacer una mayor apropiación de la misma ciudadanía de esas iniciativas para que puedan tener continuidad. Los muros verdes tienen una ventaja también de volver mucho más fresco el ambiente. Hay un tema importantísimo y es la percepción ciudadana. Entonces también ver un ambiente bonito, ver un ambiente verde es algo que nos beneficia en cuanto a la salud mental, a la reducción del estrés. Ahora bien, en botánica también ha habido modas y los muros verdes es una tendencia que se puso de moda en los últimos años, en los últimos 10 años. Tiene su ciencia.
Y nosotros decimos en el Jardín Botánico que un muro verde es un bebé, porque tiene un tema desde el riego que es absolutamente fundamental. Entonces, si el sistema de riego del muro verde no está bien establecido, esos son los muros que vemos divinos cuando arrancan y que poco a poco se van marchitando. Entonces, necesitan una inversión importante, necesitan un cuidado constante y no por eso dejan de ser una buena estrategia. No solamente estéticamente, sino frente a lo que recibimos en términos ecosistémicos, son interesantes. Claramente no van a reemplazar un árbol, pero sí pueden ser unas iniciativas interesantes a la hora de volver un poquito más verde la infraestructura. Hay que hacerlo con cuidado, precisamente por lo que hablábamos. Si yo tengo un techo en el que le voy a poner demasiada humedad por el tipo de sistema que estoy escogiendo para establecer una huerta o para establecer un jardín, pues probablemente voy a tener unos daños en esa infraestructura. Entonces, por eso todo se tiene que hacer con armonía y con conocimiento, pero considero que es una iniciativa que es válida y que tiene también sus beneficios. No reemplazaría pues a grandes espacios verdes ni como para el cuidado de la fauna y de la flora, pero es una alternativa pues para momentos. Sí. Son soluciones, porque no tengo todos los espacios que tengo no son homogéneos, ni tengo la misma extensión de tierra que yo quisiera tener. Entonces, para espacios muy grises, para espacios muy reducidos, para espacios que yo quiero llenar de una manera diferente, es interesante. Porque es que acordémonos que una especie nuevamente hace parte de un sistema y dentro de ese sistema tiene visitantes florales, por ejemplo. Entonces, yo puedo establecer cierto tipo de especies que me va a traer cierto tipo de fauna que va a beneficiar todo ese proceso de la cadena trófica que tenemos. Entonces, todo tiene sus ventajas, pero hay que entender en dónde y para qué las estoy usando, cuáles van a ser esas soluciones que se me adaptan más a espacios de concreto muy reducidos o a grandes extensiones donde puedo establecer tal vez un parque y unos árboles de una mayor envergadura. Nosotros teníamos con Alfredo un debate muy interesante alguna vez sobre qué es más estratégico. Un gran parque público como Parques del Río, que apenas va a su primera fase, se supone que son 3 fases y creo que no ha habido la voluntad política de continuarlo y que es un proyecto pues costoso, o muchos parques públicos chiquitos regados por la ciudad. No sé si vos fueras la alcaldesa de Medellín, ¿cómo priorizarías la inversión? En mi estructura de pensamiento, Sí. es más importante el para qué que la herramienta. Es más, te diré, en mi estructura de pensamiento, es más importante definir el para qué para definir la herramienta. Entonces la respuesta sería, ¿para qué lo quieres? Porque tal vez no sea una respuesta única. Porque yo te voy a decir, un determinado espacio de la ciudad donde vamos a hacer un parque grande, maravilloso, ¿cuántas personas van a tener acceso? Entonces probablemente tu estrategia no va a ser solamente un parque, sino que aquí voy a necesitar un parque y allí voy a necesitar unas inversiones o unas intervenciones puntuales. Entonces, ¿para qué queremos esos espacios? Estamos hablando de un espacio de recreación, estamos hablando de un espacio de enriquecimiento, estamos hablando que queremos generar unas conexiones con la fauna diferentes, estamos hablando que queremos generar servicios ecosistémicos mayores. Entonces, ven y hablemos de la herramienta. ¿Cómo logramos eso? Porque dependerá de ese para qué, cuál va a ser la estrategia. Y mi respuesta sería para ti, no creo que sea una estrategia única. No creo que con un parque o con unas intervenciones yo vaya a solucionar el problema que es objeto de estudio. Probablemente va a necesitar varias cosas y las voy a necesitar en determinados momentos y en diferentes fases. Pero lo que sí te diría es, si tú no involucras a la ciudadanía, si no involucramos procesos de educación, no vamos a proteger la inversión a largo plazo de un distrito, de la administración que sea, ¿cierto? Y no vamos a lograr que realmente ese ciudadano entienda el para qué y así entienda cuál es la herramienta que estamos usando. Yo también tenía otra pregunta, perdón, volver otra vez al pasado, pero en la alcaldía de Daniel Quintero, el contrato de poda y jardinería que tenía el Jardín Botánico, se lo quitaron al Jardín Botánico para entregárselo a dedo a una empresa pues bastante cuestionada que hoy terminó pues en un proceso penal. Nosotros hicimos una denuncia pues muy fuerte al respecto y yo creo que gracias a la presión ciudadana, a la presión del consejo, a la presión de los periodistas, por supuesto a la proactividad del Jardín Botánico, se logró que más o menos en el 2022 o 2023 volvieran a tener como parte de los contratos de poda y jardinería de la ciudad, ya cuando la ciudad estaba casi que marchita. O sea, Medellín pasó de ser la ciudad de la eterna primavera a una ciudad pues llena de chamizos secos en distintas lugares. Yo quisiera preguntarte, ¿qué se encontraron ustedes cuando volvieron a las calles de Medellín
luego de esa abandono. pausa o de ese abandono? Como, no sé si hay un diagnóstico o un libro forense de lo que pasó. Bueno, yo creo que esto es un diagnóstico que para nosotros era muy fácil de hacer. Nuevamente, nosotros conocemos muy bien esta ciudad. Es que hemos estado en este proyecto desde el año 2008. Nos encontramos unas cuencas de las quebradas realmente abandonadas, como lo decía ahorita, que era bien importante. Y también tenemos un problema social del que todos también tenemos un pedazo de la solución, y es el tema de los habitantes de calle. ¿Qué nos pasaba? Teníamos espacios que ya pertenecían, entre comillas, a estos habitantes de calle, en donde cualquier establecimiento que se hiciera se eliminaba porque es que tiraban un cartón encima y allí ya entonces empezábamos a ver cómo se perdía lo poco que se hacía. En los contratos que tenemos nosotros en la actualidad con la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos una porción que se conecta con los programas de la Secretaría de Inclusión, precisamente para que nosotros tengamos personas que ya pasaron por el programa, que ya no están en las calles, para que sean nuestros jardineros y salgan a cuidar las calles. Por eso digo que todos tenemos un poquito de esta responsabilidad, en el sentido que las empresas podemos hacer una función distinta para que podamos solucionar ese problema de las personas en situación de calle. Entonces, ¿qué nos encontramos? Áreas que nunca se intervinieron en 4 años. Más allá de la maleza, es el abandono de especies que se murieron, que ya no estaban cumpliendo con su función, árboles enfermos que representan un riesgo para la ciudadanía, abandono de parques. Entonces, los espacios públicos que teníamos, que tenían cierta capacidad desde lo verde, pues absolutamente abandonados. Por eso les digo que en este momento el distrito ha empezado todo este año a hacer toda esta función de desatrasarse, pero también de cómo seguimos, porque no se trata solamente de que desatrasemos el cuaderno, cómo lo seguimos escribiendo y cómo seguimos embelleciendo. Entonces, claramente la situación fue triste cuando llegamos, sin embargo, creo que hemos recorrido ya un camino interesante. ¿Cómo vamos en esa recuperación del terreno perdido? Vamos muy bien. La alcaldía realmente le ha invertido unos recursos muy importantes a estos contratos. Incluso les decía ahorita, hoy somos una institución de 900 jardineros. Cuando yo llegué en enero 900 personas, cuando yo llegué en enero del 2020 éramos 700. Y este crecimiento se ha dado en número de jardineros. O sea, claramente tuvimos una administración anterior que disminuimos el monto hasta llegar a ser una organización de 400, 500 personas. Entonces, el brinco que estamos viendo ahorita se refleja en la cantidad de jardineros, técnicos e ingenieros que nosotros hemos contratado precisamente para cubrir estos contratos que se tenían con la alcaldía de Medellín. El sistema de arbolado urbano del área metropolitana de Medellín, que es la hoja de vida de los árboles, es un sistema muy robusto que tiene el área metropolitana para hacer el registro de qué árbol está en qué esquina, qué tratamiento se le ha hecho. Era un sistema que nosotros gestionábamos y administrábamos y lo dejamos de gestionar en el año 2021-2022. Hoy hemos recuperado nuevamente ese contrato. ¿Eso qué garantiza? Que nosotros tengamos información de calidad sobre los árboles que tenemos en Medellín. Entonces estamos viendo también un distrito que está preocupado, que está invirtiendo recursos, que tiene planes en marcha y que los estamos ejecutando muy bien. Claudia, solo soñando es de qué sería llenar Medellín en especies. O sea, que sean apropiadas, que tengan las características para ubicarse en Medellín, que sean amigables con el medio ambiente, con la fauna, es decir, con la seguridad de las personas. ¿Qué tipo de especies debería estar llena Medellín? Ahí tenemos Pues porque a nos encanta, pues sí, a mí me encanta, a quien no le gustan los guayacanes y a quien no le gusta el yarumo, yo no sé, porque son especies muy visibles, muy bonitas, pero no se dicen las más apropiadas y las más adecuadas, pero solo como para entender un poquito más cuáles deberían estar. Tenemos un menú muy amplio. Realmente no se trata pues de satanizar las especies introducidas. Sin embargo, las nativas van a tener una mayor capacidad de adaptabilidad al ambiente. Yo no te hablaría de una especie, porque yo creo que es que la riqueza que tenemos nosotros es precisamente la diversidad de especies. O sea, qué tan rico que nosotros estamos viendo un guayacán, pero al mismo tiempo estamos viendo una ceiba, pero al mismo tiempo estamos viendo un helecho. O sea, no necesariamente nos tenemos que llenar de un tipo de árboles o solamente de árboles. Nos tenemos que llenar de especies que nos permitan conectividad, que se adapten de una manera fácil al territorio, por eso hablo de las nativas, pero que también nos permita integrar diferentes especies para así incrementar los beneficios ecosistémicos de la ciudad.
para que ahí sí de verdad contribuyamos a solucionar parte de estos problemas que tenemos de cambio climático, de islas de calor. Pero yo te diría, Alfredo, es que tenemos una lista tan amplia que no nos llenemos de una especie. Digamos mangos que se sembraron en una época, muchos mangos y que uno ve todavía en la avenida Las Vegas, por ejemplo. En la autopista estamos llenos de mangos. Que son, no sé si son, pues son especies traídas, pero creo que se aplican bien a Medellín y funcionan, y creo que hasta una persona puede agarrar mangos de Medellín, que eso también es muy bonito. No sé qué tan, digamos, frutales, qué tan viables son, qué tan fáciles son, su cuidado y su apropiación por las comunidades. Nuevamente te diré, ¿dónde los quieres establecer y para qué? Porque es que el frutal depende de donde yo lo vaya a poner. Incluso el mismo Guayacán. El Guayacán pierde sus hojas, sus flores, y cuando las pierde lo que vos tenés es un piso absolutamente liso. Se pone como un jabón. Entonces llenémonos de Guayacanes. Mi pregunta sería, ¿en dónde lo vas a poner? Mala idea el Boulevard de los Guayacanes. Entonces, por ejemplo, si lo vas a poner en un parque... Parque para... Exactamente, en un parque en donde cae ahí y no representa riesgo para nadie, maravilloso. Entonces, realmente uno decir, es mejor esta especie que esta, nuevamente, ¿para qué y dónde la vas a poner? Pero nuestra mayor riqueza es la diversidad. Entonces yo te diría, qué dicha, que veamos muchas cosas, qué dicha que vos volteas y digas, ¡ay, un Guayacán! Ve, mira esta ceiba, que tengamos diferentes. Si lo lleváramos a flores, ¿qué se podría? Porque Medellín tenemos feria de flores, pero cuando uno camina a las calles, recorre las calles, uno dice, yo quisiera dar más flores en Medellín. Es decir, no volverlo a un tema de Santa Elena, de San Cristóbal, como los corregimientos que hay en Medellín, sino qué bonito que hubiera flores en los jardines y en las calles y quisiéramos un paisajismo, como qué tipo de flores, porque creo que también es un reto grande que hay. Y el cuidado, porque evidentemente son muy fáciles de dañar y las personas se paran ahí y se acaban en 5 segundos. Pero como que podríamos también avanzar en tema de flores, que yo creo que sería un elemento demasiado poderoso hacia futuro, pues, para los ciudadanos y para atracción también de turismo. Ve, hay unas plantas que tenemos nosotros que pueden ser maravillosas, como por ejemplo las orquídeas. Y hay varias iniciativas de establecer orquídeas en la ciudad. Pero yo creo que con las flores también nos tenemos que meter en el tema de educación, porque la estética la tenemos educada y la tenemos condicionada. Entonces, cuando nos dicen de una flor, nosotros automáticamente estamos pensando en una flor amarilla, en una flor morada, en una flor roja, y no estamos viendo ni las cafés, ni las verdes, y muchas veces tenemos Medellín florecido y no nos damos cuenta, porque desde la misma educación que tenemos, no nos han enseñado que hay diferentes tipos de flores. Entonces, nosotros todo el año tenemos flores en Medellín. Ahora, que hay especies que nosotros podamos poner de una manera más intencionada para que sea más fácil para nosotros identificarlas, por supuesto. Y si tú miras, hay unos proyectos interesantísimos. Hay un proyecto en el Parque de la Presidenta maravilloso con orquídeas que va a ser una cosa preciosa. Pero también ahí la pregunta desde la educación es cuáles son las que ya tenemos que no las estamos viendo. Cómo ese reflejo lo tenemos condicionado a los colores, a determinados colores, y no nos estamos dando cuenta que en la misma diversidad nuestra hay un montón de flores que no vemos. Claudia, mil gracias por esta conversación tan espectacular. Creo que Medellín tiene un reto enorme, ampliar sus zonas verdes. Yo me sueño a Medellín mucho más verde, llena de árboles, llena de flores, una ciudad donde tengamos mucho más y murciélagos. ¿Cómo? Que tengamos muchos murciélagos. Claro, por supuesto, llena de murciélagos, llena de fauna silvestre. Pero una ciudad que tenga un drenaje urbano natural a través de sus zonas verdes, una ciudad que trabaje la salud mental de todos sus habitantes a través de la conexión con la naturaleza. Son muchísimos los retos que tenemos en esta materia, de verdad. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Gracias, una conversación súper interesante aquí en Sesiones Extras con Claudia, que entendemos que sabemos muy poquito realmente, a pesar de todo, por más que uno quiera, no es el tema del día a día y necesitamos mucho para aprender en temas de flora, de fauna en Medellín, sin duda, y hay temas estéticos que ayudan mucho, pero también yo creo que hay un tema que yo creo que es un mensaje muy bonito de mucha diversidad, y tenemos mucha diversidad en ese sentido. Medellín tiene un gran potencial y muchos retos en adelante. Yo creo que el Jardín Botánico, con su conocimiento y su experiencia, sí que puede aportarle al futuro estratégico en esa materia. Así que muchas gracias, Claudia, de verdad, y a otras personas que nos ven en Sesiones Extras, siempre aprendemos cosas muy interesantes. Soy Claudia García de Jardín Botánico. Muchas gracias a ustedes, qué delicia de invitación. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura. Daniel, digamos, en todos los temas de lucha contra la corrupción hay unos protagonistas que siempre han pasado con mucha crítica, que son los órganos de control, y en todos los sentidos, es decir, las IAS, pues, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Personerías,
pero también hasta la rama judicial, metámoslo como un ente de control mucho más amplio. ¿Vos cuál es tu visión de lo que pasa en Colombia al respecto? Es decir, ¿qué podría hacer para mejorarla? Porque la impunidad es absoluta, la indignación es absoluta, pero no pasa nada. Después la politización de esos órganos, esas entidades son altísimas. Hay que tener padrino político en todo, hasta para ser juez de un municipio hay que tener pues su padrino dentro de la rama judicial. ¿Qué alternativas podría haber para cambiar esa forma? Es que yo creo que hay que llegar ya a acciones concretas porque estamos ya mamados pues de denunciar y no pase nada. Sí, yo creo que la regla general en Colombia se volvió la impunidad, que es una cosa muy, muy triste, es un mensaje muy grave para el ciudadano a pie, porque todos los días vemos escándalos de corrupción, los distintos niveles de gobiernos, municipal, distrital, departamental, nacional, siempre hay un montón de escándalos de corrupción y las ciudades no dicen nada y no hacen absolutamente nada. Y yo creo que hay un asunto ahí muy, muy paradójico o muy grave que yo creo que es lo que finalmente causa esta situación, y es, yo te elijo, tú me das pasito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este tema de la Procuraduría, que me parece que acabamos de ver pues la elección de procurador. Los candidatos que proponen las Cortes, cuotas de Vargas Lleras, el candidato del presidente, el exsecretario del Senado, el Hash, pues que pertenece a la política tradicional. Y finalmente la Procuraduría, un organismo que, pues digamos, debería tener un papel protagónico en la lucha contra la corrupción, que debería estar pendiente de sancionar disciplinariamente todas las conductas contrarias a derecho en la administración pública, pues es al margen se convierte en una policía política, en la policía política del gobierno de turno que le dice, pues yo lo elegí a usted y a cambio entonces garantíceme impunidad para mis actos, y los congresistas que terminan votando por el procurador, yo voto por usted, pero a cambio usted tiene que garantizarme impunidad para mis alcaldes y para mis políticos regionales, pero además puestos en esos escenarios. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma estructural de los órganos de control, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que se necesitan organismos de control, pero las cifras de impunidad son absolutamente alarmantes y son gravísimas. Y me duele mucho que Gustavo Petro gana la presidencia con un mandato popular clarísimo, y es aquí hay que hacer un cambio. La gente está indignada con la manera en la que el establecimiento político ha gobernado en los últimos años. Y entonces lo eligen con ese mandato tan claro, y lo que termina haciendo Petro es más de lo mismo, aliándose con la clase política corrupta y tradicional, que por supuesto está detrás de puestos y contratos, y uno de los puestos más importantes pues es todos los que están en los cargos de los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, etcétera. ¿Serías partidario, por ejemplo, de acá la Procuraduría? Es una pregunta, un debate que ha habido muy profundo. Sí. Como por su labor, que podría el tema de derechos humanos uno mandarlo a tanto a Defensoría del Pueblo como personerías, por un lado, y el tema de disciplinar, pues es volverlo casi que penal únicamente. Sí, yo creo que hay que estudiarlo con calma y que hay que estudiarlo bien, pero por ejemplo, una cosa que sí tengo muy clara es gran parte de los problemas del sistema judicial en Colombia se deben pues a que es que no tienen los recursos suficientes para atender tanta cantidad de delitos y de conflictos de convivencia que tenemos en nuestra sociedad. Yo creo que necesitamos más jueces, yo creo que necesitamos más fiscales, yo creo que necesitamos más comisarías de familia, yo creo que necesitamos más inspecciones de policía que ayuden a regular la conducta social para que podamos convivir de una manera sana, y que además a la par pues logren luchar contra el fenómeno de la impunidad. Y en caso, pues digamos, de que se llegue a pensar como en un reordenamiento de esos órganos de control como la Procuraduría, pues entonces lo que habría que pensar es qué más dientes le damos al sistema judicial para que, si va a asumir esas tareas de una Procuraduría eventualmente eliminada, pues pueda de alguna manera responder a satisfacción. Y otro tema que es polémico es ¿Vos eliminarías la Procuraduría? Pues yo creo que hay que repensar mucho lo que ha sido la Procuraduría, particularmente en los últimos tiempos ha mostrado que sobra. Se ha hablado mucho también de eliminar las contralorías regionales. Sí, que también es un reto sobre descentralización o no. Más bien, sí. si uno más bien llevaría a acabar con la general de la nación y volverla un poco más, o sea, fortalecer más las regionales, que podría ser otra alternativa. Pero pues yo creo que la Procuraduría sí ha venido perdiendo mucho su liderazgo, su protagonismo, su credibilidad, su legitimidad, desde decisiones internacionales, pues
como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que le quitó muchos dientes, a pesar de que hubo reformas, posteriormente todavía hay cuestionamientos sobre la labor de la Procuraduría, pero yo sí creo que es, llamemos, económicamente y políticamente un monstruo demasiado grande con unos resultados muy chiquitos. Pero yo debo decir que yo estoy de acuerdo con la sentencia de la CIDH. Es decir, yo creo que ninguna autoridad administrativa debería estar facultada para quitarle la investidura a un mandatario elegido por el voto popular. Yo creo que para eso tiene que estar en la justicia, que eso tiene que ser un juez y que tiene que ser la rama judicial y no un organismo elegido de una manera, pues digamos, tan politizada como un Pues procurador. digamos que aquí Creo lo que el en el procurador fondo, debería concentrarse especialmente en los funcionarios de una alcaldía que no son electos por voto popular, de una administración puntual, los ministros, los secretarios de despacho, lo que sea, pero no creo que la Procuraduría, es decir, no creo que una autoridad administrativa deba quitar derechos políticos. Me parece que pero digamos que ahí puede haber otros retos, porque finalmente lo que le dicen es como, entonces elevemos como a categoría judicial, somos ciertos funcionarios de la Procuraduría, entonces le hacen pues como un esguince ahí complejo, difícil de entender y que también es como forcemos más bien la entidad, entonces volvamos a la judicial sin ser judicial, una cosa pues que valdría la pena entrar un poco más en debate, pero reitero, desde mi punto de vista, creo que la Procuraduría ha perdido mucho el papel, el protagonismo, la legitimidad que requiere una democracia, que, insisto, es supremamente costosa para unos resultados muy paupérrimos, creo yo, en especialmente lucha contra la corrupción, que debería ser una de sus funciones fundamentales, más que estar sancionando, no sé, funcionarios pues yo no sé, voy a poner un ejemplo que no estoy diciendo que no sea importante, pero que puede haber otras formas como pues por acoso laboral, para poner un ejemplo. O sea, para eso hay un control interno que podría hacer unas funciones muy concretas sin estar pues poniendo una infraestructura de funcionarios además costosísimos, porque los procuradores regionales, provinciales, etcétera, son personas que ganan económicamente mucho, ganan funciones que a veces pues parecen bastante endebles frente a un entramado de corrupción tan complejo. Entonces terminan después persiguiendo allá funcionarios por unos temas que no parecieran con tanta relevancia frente a los ciudadanos. Estoy diciendo que no sea importante pues que no haya acoso laboral, simplemente que no haya una procuraduría para sancionar ese tipo de funcionarios. yo estoy de acuerdo en que la labor de los órganos de control es lamentable y es decepcionante y los ciudadanos todos los días se indignan más pues con la impunidad que hay allí. Pero volviendo al tema del mandato popular que tenía Petro, Petro llega con una oportunidad histórica de verdad de promover unas reformas y unos cambios en el sistema político que de verdad ayudaran pues a mejorar muchas cosas, por ejemplo, una reforma a la descentralización, ya lo habíamos hablado en algún momento, o por ejemplo, una gran reforma a la justicia, o una gran reforma a los organismos de control, pero concentró sus esfuerzos políticos más bien en hacer además creo que Petro sí que tenía autoridad moral para proponer una reforma estructural y bien hecha y bien pensada y técnica de los organismos de control, pues por haber sido sancionado por un procurador que no voy a decir si había méritos o no para sancionarlo, pero que claramente creo que sobrepasó sus funciones y por eso fue que la CIDH terminó diciéndolo, pero dedicó más bien los esfuerzos políticos Petro no a hacer esos cambios que yo creo que hay un consenso general en que se tienen que hacer, como los órganos de control, como la descentralización, sino en esforzarse en la reforma de la salud, en la reforma pensional, en un montón de temas que son más, digamos, de corte ideológico de lo que él siente que tiene que pasar, pero que no tenían el consenso que sí tenían otro tipo de reformas. También digamos, un gran debate en los temas de justicia es el voto popular, que si uno pudiera llevar en algún momento a que funcionarios como los jueces o los fiscales fueran electos por votación popular. Finalmente, nadie sabe cómo se eligen esas personas. O sea, eso es un mundo donde las personas no se meten mucho y parece un mundo bastante oscuro en el sentido de poco escrutinio, es decir, un juez no le tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, de pronto si hubiera votación popular tendría que haber más escrutinio público y valdría la pena llevar ese tipo de debates. Así, someramente, ¿cuál es tu opinión sobre si valdría la pena llevar a votación? Entiendo que es un riesgo de politización, pero yo no sé si la politización ya existe y más bien es desnuda esa politización y más bien vuelva a lo político entonces el cargo. Yo no creo que deba ser por voto popular, porque yo creo que la administración de la justicia y la sanción a funcionarios públicos debe ser un asunto, pues digamos, muy técnico y muy apegado, digamos, a una normatividad puntual. Pero, por ejemplo, yo decía mucho cuando estábamos en las discusiones de elección de personero o de elección de contralor en el Consejo de Medellín, que me parecía que
los cargos de libre nombramiento y remoción que tiene el personero o el contralor a su cargo, que son un montón, no deberían quedar sujetos a que entonces yo le doy a usted el voto a cambio de que usted me ponga a mi concejal mis cuotas políticas en las contralorías auxiliares, sino que el contralor que gane tiene que hacer un concurso público de méritos con unos criterios claros y bien establecidos que permitan que las personas que lleguen allá sean efectivamente las mejores. Sí, sin duda, no me queda duda de que la composición es completamente politizada, es decir, son entidades muy políticas y de ahí en adelante casi que directorios políticos donde hay cuotas pues que uno le podría decir de tal senador, que es la procuraduría pues, a nivel nacional o a nivel regional, o localmente las personerías pues, o contralorías con cuotas de los concejales de turno. Yo creo que sí hay un reto muy grande, es decir, vale la pena no tener este tipo de entidades. Y dos, de las formas de elección, de los mecanismos de elección y de participación ciudadana en los mismos. Y el propio control ciudadano, que creo que hoy dista mucho de ser realidad, porque la justicia no puede ser intocable. Y hay un punto muy importante. O sea, yo creo que la majestad de la justicia dentro de una democracia hay que respetarla, pues eso no significa que estos funcionarios no sean servidores públicos que tengan que ser escrutados y que hoy entonces si uno habla en contravía porque muchos pues, abogados son así, no, no hable pues de los magistrados, no, yo creo que es un tema que hay que tocar, es decir, tanto los tribunales como las cortes nacionales, como los jueces locales, deberían tener escrutinio público. Yo creo que hay que hacer una veeduría mucho más y un control mucho más ciudadano de los medios de comunicación a ese tipo de entidades porque son un agujero negro, nadie sabe qué pasa allá. Alfredo, muchas gracias, hermano, y gracias a Bux que nos presta este espacio tan extraordinario, tan bacano, tan inspirador para tener este tipo de charlas. Nos vemos en otras sesiones extras. Nos veremos en otras sesiones extras. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.